Buenas tardes. ¿Se oye el micro? Hola. Ayer me pasó igual, los que repetís. A ver si hoy tengo más suerte y me conecta esto bien. Bueno, antes aprovecho para comentar, súper interesante todo lo que ha dicho Albert. Sí, los que estuvisteis ayer, si recordáis que hablabas un poquito del tema de sentimiento y demás, pues estoy ya un poquito en esta parte, ¿no? Los datos estacionales, que yo también los he estudiado bastante. No tanto a nivel de acciones, esto me ha gustado mucho, eso que ha comentado, de estudiarlo en acciones concretas. Yo la verdad que no lo he estudiado a nivel de acciones. Muy interesante. A ver si consigo... Ya está. Vale. Venga, hoy os voy a hablar de la utilidad que tiene el análisis técnico para el largo plazo. Voy a enseñar un par o tres de diapositivas que vimos ayer, pero muy por encima, ¿no? Para desmentir esta frase que tanta rabia me da, como ya habéis notado seguro desde ayer, que es que el análisis técnico solo sirve para el corto plazo, ¿de acuerdo? El análisis técnico es una herramienta muy útil, también lo es sin duda el fundamental para que lo trabaja de forma adecuada, pero no es verdad que el análisis fundamental sirva para el largo plazo y el análisis técnico sirva para el corto. El análisis técnico sirve para cualquier time frame. Y hoy vamos a ver gráficos del Dow Jones desde 1920, vamos a ver análisis un poquito rápidos, pero vamos a hacer algún análisis de gráficos mensuales, ¿vale? Que es tan válido o incluso más válido, suele ser bastante más fiable un análisis de un chart mensual que en un chart de intradía, porque a menor plazo temporal más ruido hay, ¿de acuerdo? También, por supuesto, falla porque en el mercado no hay certezas, pero hay muchos menos errores o mucha más fiabilidad en una figura chartista, en un chart semanal o en un chart mensual que en un chart de 5 minutos, ¿vale? Esto está totalmente demostrado, ¿no? Esto ya lo visteis ayer, un gráfico del IBEX con una muy buena estructura de máximos y mínimos crecientes. Después os enseñaré el mensual del IBEX, con lo cual volveremos a él, ¿no? Esto es una pequeña referencia que yo uso a título orientativo para hablar de cada plazo temporal, pero ya insisto, y lo comenté ayer también, que cada gestor, cada trader, cada inversor tiene que tener un poquito su horizonte temporal, su visión, trabajar el time frame que él se sienta cómodo, sobre todo a nivel de riesgo, ¿de acuerdo? A nivel de riesgo, ¿vale? La escala logarítmica, que ya os comenté ayer, aquí os pongo los ejemplos. Este es el Dow Jones. El Dow Jones desde 1929, justo antes del crack. Fijaos aquí, el crack del 29 es la primera parte que se ve, ¿no? Claro, porque si uno utiliza la escala lineal, que implica que la diferencia entre 0 y 1000 es la misma que entre 11.000 y 12.000, veis la escala a la derecha, ¿no? Pues sobre todo aquí en este tipo de charts de largo plazo se ve claro que realmente no tiene sentido. Fijaros, este es exactamente el mismo gráfico del Dow Jones desde 1929. La primera caída que veis es el famoso crack del 29, ¿vale? Lo he puesto para empezar el gráfico, para empezar bien. Y insisto, esto es lo mismo que esto. Es el mismo periodo, fijaros el tiempo abajo, que no cambia, es el mismo, ¿vale? Lo único que uno es escala lineal y el otro es escala logarítmica, ¿vale? Vamos a analizar un poquito este gráfico ahora en posteriores diapositivas, ¿vale? Vamos a ir viendo. Aquí solo os he puesto el concepto de contracción-expansión, porque es una de las figuras que mejor funciona a nivel de sistemas. Bueno, no me he presentado al principio, quizá porque ya lo hice ayer, pero tengo una web que se llama Sersan Sistemas, también colaboro con Bursa.com. Llevo muchos años de trayectoria en el mercado, sobre todo centrado en análisis técnico y en sistemas de trading, ¿vale? Una de las pautas que mejor funciona a nivel de trading es las contracciones o expansiones de volatilidad. Por decir, normalmente los periodos de contracción de volatilidad anticipan grandes periodos de expansión, que es un poquito lo que veis aquí, ¿verdad? Digamos que el mercado es como un muelle, ¿verdad? Va acumulando inercia hasta que esta inercia suelta, ¿no? Como si aprietas un muelle lo dejas siendo, ¿verdad? Pues sale con fuerza, ¿no? Entonces, esta gran lateral
que ahora veremos de cerca y duró 17 años, si no recuerdo mal, pues luego anticipó un ciclo alcista de 20-30 años más, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, todo este gráfico que hemos visto lo vamos a ir viendo un poquito más de cerca, ¿vale? Lo primero es comentar que desde el mínimo que hizo el Dow Jones después del crack del 29, que lo hizo en 1932, hasta el 2011, lo he hecho porque de cierre de 32 a cierre de 2011, el Dow Jones gana un 6,95 anualizado, ¿vale? Sin contar los dividendos, que este gráfico no recoge, ¿de acuerdo? Están aparte, es decir, si el Dow desde, no recuerdo exactamente, pero es igual, contar que de media debe haber dado un 2 o un 3% de dividendo, pues habría que sumarlo, ¿de acuerdo? Entonces en vez de un 7, pues hablaríamos de un 9 o lo que fuera, ¿de acuerdo? Un 9 o un 10%, que es muchas veces lo que se suele hablar de bolsa, ¿no? Eso es lo que da el Dow Jones anualizado desde el 32 al 2011, ¿vale? ¿En términos reales? Sin inflación, no real, sin inflación, inflación aparte, se la restas. Si en cambio del 32 cogemos el 20, es decir, antes del crack, ¿de acuerdo? Lógicamente la media sale un poquito penalizada, entonces hablamos de un 5,80. ¿De acuerdo? Esto está in fresh porque quería ver un poquito el impulso que viene desde el crack del 29, ¿vale? Que como veis, hay dos grandes ciclos alcistas, desde el 32 al 65, donde empieza este gran lateral que os he hablado antes, que teníais marcado como una contracción, que eran unos 17 años, que os recordar. ¿Vale? Ahí el mercado subió 2.400%, más o menos, en gráficos mensuales vamos un poquito ahí a hablar de números redondos, ¿vale? Y duró 33 años, ¿de acuerdo? También más o menos, ¿de acuerdo? Desde el 32 al 65, ¿vale? Cuando acabó este lateral, ¿vale? Tardó, como veis, os pongo aquí en medio del chart, tardó 9 años en este lateral en marcar mínimos, que es justamente lo que ha tardado ahora del 2000 al mínimo del 2009, ¿vale? Ahora luego lo veremos también de cerca, pero fijaros que desde este impulso que empezó en el 75, ¿de acuerdo? En el mínimo que hizo el mercado en el 75, también han pasado, en este caso, entre 25 y 33 años, dependiendo un poquito del máximo que cojamos. Si cogemos el máximo del 2000 o el máximo del 2008, ¿de acuerdo? Depende del índice 2007-2008, ¿vale? Si fuéramos el del 2008 sería exactamente otra vez 33 años, es decir, exactamente lo mismo que el rally alcista del 32 al 65. Puede ser casualidad o no, ¿vale? Es decir, evidentemente el que sea exacto es casualidad, pero al final, un poquito ligándolo con el tema que comentaba de las pautas estacionales, al final detrás del mercado, lo comenté ayer, hay personas y los ciclos económicos son personas, ¿de acuerdo? Todos son personas, ¿de acuerdo? Entonces, los ciclos económicos suelen en el largo plazo pues mover evidentemente la economía y por eso suelen tener ciertas similitudes, ¿de acuerdo? Ciertas similitudes los ciclos de largo plazo. Evidentemente no tiene por qué ser en absoluto exacto, ¿vale? Y aquí os pongo arriba de todo, que bueno, ¿cuándo empezarán los 30 años siguientes? ¿No? Esta es la gran duda, porque si os fijáis, del 32 al 65 impulso, gran lateral, impulso y ahora gran lateral, ¿de acuerdo? Desde el máximo del 2000 los mercados están a nivel de largo plazo en lateral. Otra cosa es que hayamos visto años cayendo, años subiendo, meses con hecatombes, no hace falta mirar meses, días con caídas brutales, ¿de acuerdo? Pero al final el mercado está atrapado en un rango lateral de largo plazo, ¿de acuerdo? Bastante delimitado. Unos índices un poquito más alcistas, unos índices un poquito más alcistas, pero todos con una misma estructura, ¿de acuerdo? Y la lógica económica, la lógica desde cualquier punto de vista nos indica que cuando este lateral se resuelva, lo más probable es que la bolsa reactive su tendencia de muy largo plazo alcista y haga otro impulso como los que hizo en el 32 o en el anterior, que puede ser igual o puede no ser igual. Si fuera igual, luego lo veremos en detalle, llevaría un Dow Jones al orden de los 150.000, 160.000 puntos. Y esto os parecerá mucho, pero no lo es tanto, luego lo veréis, es un 6-7% anual, ¿de acuerdo? Es decir, esto anualizado en 30 años da eso, ¿vale? Lo que pasa es que cuando el corto plazo a veces no nos deja ver el bosque, ¿no? Aquello de los árboles y el bosque, ¿no? Es decir, realmente no nos da. Entonces, ¿esto será así? Bueno, puede ser, es probable que sea así. Pero ya os anticipo que estos gráficos son muy útiles a nivel pedagógico, a nivel didáctico, para ver un poquito la big picture, pero a nivel de operar, la operativa de cada uno, luego hay
hay que tenerlos presentes, pero ir a bajar un poquito de time frame al gráfico semanal, al gráfico diario, para ver un poquito la estrategia que montamos, ¿de acuerdo? Hay que tener presente eso, pero ya digo, a nivel operativo es muy difícil, porque imaginaros que este lateral que llevamos allá arriba de 10 años, para redondear 10-11 años, finalmente se resuelve por la parte baja. Esto implicaría caer más o menos, depende del 50% más, y luego lo que cayera por debajo del mínimo. O sea, realmente el stop a asumir es innegociable. Es decir, bueno, yo compro esperando que el precio no rompa los mínimos de hace 3 años. Es poco sostenible trabajar con ese riesgo, ¿de acuerdo? Con lo cual, uno debe trabajar en time frames más cortos para controlar el riesgo, ¿de acuerdo? Que siempre es lo más importante. Uno esto lo tiene en mente, pero luego trabaja en gráficos un poquito más de corto plazo. No hace falta irse a 30 minutos, puede trabajar en el gráfico diario o el semanal, ¿vale? Esto, fijaros que son estas dos correcciones que habéis visto, una al lado de la otra. La de los 70, que ya se resolvió el alza, inició el gran rally, esta parte media que veis aquí, y esta es la parte, la derecha es la situación actual, ¿de acuerdo? La situación actual. Los dos son el Dow Jones. Los dos son el Dow Jones por coger una referencia que tenemos un histórico un poquito mayor que el resto de índices, ¿no? Pues veis, se parece bastante. Fijaros la caída que está en el centro más o menos de las dos, son casi iguales, ¿de acuerdo? Hay una gran caída desde una zona de máximos. La parte media de los dos gráficos que entendemos se parecen muchísimo. Luego una gran subida. Ahí hay otra caída y ahí sí que parece que en el 70 la caída fue más fuerte y aquí ha sido menor, suponiendo que sea igual, cuidado, que no tiene el absoluto por qué serlo. Estamos haciendo, como digo, un ejercicio didáctico, pedagógico, ¿no? Pero sí que se parece bastante. Y esto choca porque hay bueno, sobre todo seguido por la teoría de onda de Elliott, la cual he estudiado, pero no soy un gran seguidor. Es una cosa que está ahí, que puede tener elementos buenos, pero a mí personalmente no me gusta porque da excesivas alternativas al operador, y eso hay gente que lo sabe gestionar, pero la mayoría de gente no lo sabe gestionar, ¿de acuerdo? Es decir, tener muchas alternativas a veces genera dudas, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, la teoría de Elliott sostiene que debe haber alternancia entre las pautas correctivas de impulsos, por lo tanto, no deberían de ser igual. Si uno corrige en plana, otro debería corregir en zigzag o en triángulo o en distintas estructuras. De momento se parecen bastante, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo se podían no parecer? Pues si estuviera muy cerca de acabar, ¿vale? Porque si se parece a la del 70, todavía le quedan bastantes años, ¿vale? Porque es que está todavía en poco desarrollo. Si fuera igual que la del 70, todavía quedarían 4, 5, 6 años más de corrección. Puede ser, o no, ¿de acuerdo? El precio nos lo irá diciendo, ¿de acuerdo? Ahora fijaros, esto es muy interesante, la corrección de cerca, ¿vale? Esta es la corrección de los años 70, que os lo he puesto, ¿ves? Duró 17 años, ¿vale? Este lateral duró nada más y nada menos 17 años, para haberlo vivido. Bueno, ahora ya llevamos 11, de hecho, ¿no? Pero esta fue 17 desde que se resolvió, desde el máximo a que volvió a superar el máximo e inició la tendencia alcista. Tardó 9 años en marcar mínimos, que ahora veréis en el siguiente chart, que es exactamente lo mismo. Además, esto es exacto, del 2000 al 2009, son los mismos años que tardó en los años 70 en hacer mínimos. Insisto, puede ser igual o diferente, ¿vale? Pero en este caso coincide. Y desde ahí ya inició un lateral bastante complejo, pero ya con mínimos crecientes, como veis, que duró 8 años más. Esta es la duda, si ahora estaríamos en este periodo de 8 años, pero que podría ser que no llegáramos a hacer mínimos, pero sí que estuviera un gran lateral, que sí, que no, volvemos a caer, vamos a subir. Y finalmente ya en el 83 el Dow Jones, luego lo veremos en el Nasdaq, superó máximos e inició el rally este de 2.500% de subida en 25 años, nada más y nada menos, ¿vale? Pero de todas formas, fijaros que desde el mínimo, eso es muy importante, ¿vale? Desde el mínimo que marca en el 75, el precio ya mantiene mínimos crecientes. No es verdad, no consigue superar máximos, pero ya no perfora su estructura de mínimos crecientes, es decir, ya es para estar comprado, ¿de acuerdo? Ya es para estar comprado, seguramente no muy expuesto, no a tope, por supuesto, es decir, el mercado todavía no tenía claro que la demanda controlaba el precio, pero sí que la oferta empezaba a tener problemas para controlarlo. Y como veis, ya digo, en ningún caso entre el 75 y el 83
se rompe la secuencia de mínimos crecientes. Esto sienta la base del rally posterior. El precio ya en 80 y pico ataca, como veis, los máximos, corrige un poco y deja un mínimo creciente desde el que explota. Veis ya justo a la parte derecha del chart, un nivel que fue más o menos de 1100 del Dow Jones, que sería perfectamente de stop. Esta rayita que veis en la parte derecha horizontal, este es un stop perfecto de control de riesgo en el caso que hubiera fallado y se hubiera ido para abajo, ¿vale? Y desde aquí inició el gran rally, el gran ciclo alcista. Y esto es ahora, esta es la corrección actual. Como veis aquí, desde el 2000 al 2009, otra vez 9 años. La duda es si la referencia es el máximo del 2000 o el máximo del 2007. Para mí es el 2000. Ese es mi escenario favorito, ¿de acuerdo? Mi escenario favorito es que el ciclo alcista duró 25 años en este caso, en el primero duró 33, en este duró 25, el máximo del 2000, ya lo diré, el máximo del 2007, que no se dio en todos los mercados, por ejemplo en el Nasdaq no se dio ni de cerca, como lo veréis, el Nasdaq hizo su máximo en el 2000 y cayó a plomo. Por lo tanto, me inclino a pensar que el máximo del 2000 es el máximo general del mercado alcista, ¿de acuerdo? Aunque ya digo, hay mercados que han hecho máximos en su rally del 2007, ¿vale? Pero si fuera el del 2007, la pauta nos daría que el mínimo es en el 2016, ¿vale? Que curiosamente es la misma pauta que... O sea, es estos 8 años que tardó el mercado en hacer del mínimo al máximo, ¿de acuerdo? Si esos 8 años que en los 70 tardó el mercado desde el mínimo a superar máximo se diera ahora, desde el mínimo del 2009, pues esto también nos daría un mínimo en el 2017. O sea, las dos pautas en este caso coinciden. 2016, 2017. Bueno, es una posibilidad. Ya os he dibujado las dos alternativas. Si el mercado, evidentemente las rayas azules y rojas son solo una mera referencia, no tiene por qué parecerse para nada, puede ser lateral o no, ¿vale? Puede ser una estructura mucho más compleja, es una simplificación, ¿de acuerdo? Una simplificación del concepto de si le queda un nuevo ataque mínimos o no, o necesariamente se puede ya quedar en este rango. A mí me parece más probable que no se ataque ya mínimos, ahora mismo. Con la información que nos está dando el mercado, por supuesto, puede cambiar, pero ahora mismo es lo que me parece más probable, pero tampoco tiene que hacer lo que pone las rayas azules, puede ser término medio entre las dos, ¿de acuerdo? Puede ser que se quede el lateral, que caiga un poquito, bueno, un poquito puede ser un 40%, cuidado, es decir, y esto es un gráfico mensual, aquí los rangos son importantes. Puede ser que se quede lateral, que sí, que no, realmente el máximo lo supere de aquí bastantes años, esto pudiera ser, ¿de acuerdo? Pero la duda es si ya hemos hecho mínimos o no, pues puede ser, ¿no? Ya que os pongo, intento justificar lo de los 150.000 puntos, porque como titular es un poco espectacular, lo conozco, parece que es muy alto, es decir, hombre, 150.000 puntos, y aquí veis 4 cifras con Excel de que realmente no es tanto como parece. Evidentemente hablamos de 30 años de mercado, hablamos de 30 años, son muchos años de mercado, ¿vale? Pero bueno, son años, pero tampoco son un siglo, ¿de acuerdo? Si ahora llevamos ya 11 en lateral, pues el triple ya serían 30, ¿de acuerdo? Lo que os pongo aquí, si el impulso fuera igual o parecido a los dos anteriores, esto daría una proyección a 150.000 puntos, ¿vale? Pero si consideramos que la subida, fijaros aquí estas dos tablas que hay, ¿no? Hay dos supuestos. La subida media desde el 32 al 2011, que fuera, como os he dicho antes, un 6,95 anual, o la subida media del 20 al 2011, que en ese caso es un 5,80 anual, ¿de acuerdo? En ese caso nos darían referencias, como veis, depende del año que cojamos, 2044, 2049, pues bueno, lo veis ahí, ¿no? En el peor caso 78.000 puntos, en el mejor caso 156.000. Pero ojo, cuidado, muy importante, porque esto no tiene en cuenta que en los impulsos la tendencia se acelera. O sea, fijaros este recuadro azul que marca lo que subió el Dow Jones del 74 al 2011. ¿De acuerdo? O sea, una cosa es la media de todo el periodo de los 80 años. Generalmente hay unas correcciones muy fuertes, en la del 29 hay la caída todos estos años en lateral, y cuando el mercado está en tendencia fuerte, ¿de acuerdo? Desde el 80 al 2000, por ejemplo, ¿no? Pues veis ahí desde el mínimo del 74
al máximo del 2011, es decir, este tramo lo veis aquí, ¿no? Desde que hace mínimos en la parte media del gráfico, donde pone 9 años hasta arriba, pues ahí subimos a un ritmo anualizado y sin dividendos, ¿de acuerdo? Estoy volviendo a donde estaba. Vale. Esto da un 8,4, o sea, esto da mayor porcentaje de subida que el medio de 7 o de 5,80, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros que ya con un 6,95 en 33 años nos daría 112.000 puntos del Dow, con 7% de subida. Si lo aceleras al 8,4, no os lo he puesto, pues sería bastante más, porque cada año en 1% es mucho anualizado, ¿de acuerdo? En 20 años, es muchísimo. Entonces ya digo que esto es un escenario que sirve operativamente para nada, ¿eh? Ya os lo he dicho de entrada, pero es didáctico en el sentido de que enseña un poquito de que realmente no hay que perder de vista a largo plazo en las estrategias, y uno a veces sí que sirve para sesgar escenarios más o menos probables, ¿de acuerdo? En gráficos semanales. Evidentemente, si uno trabaja solo el intradía, pues poco le sirve el gráfico mensual, ¿vale? Pero sí que es útil, o a mí al menos me resulta muy útil tener claro la foto global del mercado, dónde estamos, ¿no? Y qué implica haber perdido los mínimos del año pasado a nivel de estructura a largo plazo, etc., ¿no? Porque esto nos da información bastante útil, ¿no? Este es el gráfico del Nasdaq, del Composite, desde el rally solo del 74, ¿vale? Aquí fijaros que no era un 8, sino es un 10,73. Evidentemente el Nasdaq, acciones de mucha más beta, pues tiene subidas más importantes. Nada más que subió un 9.000 y pico %, solo desde el 74 al 2000, ¿vale? Fijaros que el techo del 2000 en el Nasdaq y el del 2007 pues están realmente muy alejados. O sea, el Nasdaq clarísimamente, la burbuja, de hecho, fue la burbuja que explotó en el 2000 fue la tecnológica, y como veis, hubieron caídas brutales. Y aquí sí que ya os he hecho un pequeño ejercicio que luego veréis también en el IBEX de tendencia. Fijaros las rayitas horizontales que delimitan los mínimos crecientes. En las dos círculos que veis grises se ven los dos únicos instantes de duda en toda la subida, ¿de acuerdo? Es decir, el único momento en que el mercado en el chart mensual inició una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, ni que fuera dentro a corto plazo dentro del chart mensual, ¿de acuerdo? O sea, hablamos solo del chart mensual. Cuando hablo aquí de corto plazo, sigue siendo de largo, para que me entendáis. Fijaros en el primero de los círculos. No se ve muy bien porque, bueno, es lo que la pantalla pues es un poco pequeña, pero ahí hubo un pequeño cabeza-hombro a la baja en el gráfico mensual, inició máximos y mínimos decrecientes, con lo cual el mercado pareció que iba a hacer una corrección, la hizo, pero fue bastante poco profunda, pero en ningún caso llegó a perder el origen del impulso alcista de largo plazo. Me voy a levantar un poco porque si no va a haber más nada de menos. Vale, me estoy refiriendo a esta parte de aquí, ¿vale? Realmente el origen del impulso alcista fuerte era este y nunca lo llegó a perder. Al igual que aquí, el origen sí que puedes considerar este, pero este no es tan relevante porque no hace máximos, ¿de acuerdo? Esta es la clave siempre para considerar el origen de un impulso alcista, si ha hecho máximos o no. Este nivel no ha hecho máximos, por lo tanto es un mínimo poco relevante. El relevante es el anterior al máximo, ¿vale? Que en este caso perfora aquí, ¿de acuerdo? Por eso os había puesto aquí la raya. Pero aquí me dices, ¿y aquí por qué no es claramente bajista? Porque no hace máximos y mínimos decrecientes, son las dos condiciones, ¿de acuerdo? Perder el origen del impulso bajista, el origen del impulso alcista, otra, e iniciar máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Las dos son realmente importantes, y no quiero decir que necesite las dos para operar, cuidado. Yo con una ya ajusto, lo que pasa es que no es blanco ni negro, yo puedo reducir, puedo tener más o menos exposición. Un poquito lo comentaba Albert con el fondo, que me ha encantado, es decir, yo aumento o reduzco el riesgo en base un poquito al análisis que yo tengo, en su caso estacional, perfecto. Pues igual yo aquí, si inicio una de las dos reglas, pues lo que hago es reducir, ¿vale? Cuando se me da la segunda, pues reduzco más, ¿vale? Depende un poquito del horizonte temporal. Pero luego, aparte de estos dos círculos, en ningún momento el mercado, ni aquí, hace máximos y mínimos decrecientes. Y hablo de 25 años de subida en el gráfico mensual, lo que decía antes. Normalmente hay muy pocos fallos en los gráficos mensuales y semanales, muy pocos, de estructura. Ahora bien, yo antes me he tenido que apoyar en gráficos semanales y en diarios porque realmente el riesgo aquí es muy grande, o sea, el rango
el rango de aquí a aquí es muy importante. Pero sirve como ilustrativo un poquito de lo que los que visteis ayer, que hablé del principio de tendencia, de estructura de precios, vimos, ¿no? La secuencia de precios, los mínimos y máximos crecientes es lo más importante de todo. Por eso va, al menos para mí, por delante de cualquier otra cosa, porque eso es lo que construye la oferta y la demanda, que es lo que mueve los gráficos, ¿vale? Todos nosotros, todos los gestores de fondos, todos compramos y vendemos, y con esas decisiones hacemos los gráficos, ¿vale? Entonces, quien tiene el control del precio, la oferta o la demanda, eso es realmente lo más importante, y eso es lo que dice la estructura de los precios. Porque luego además nos podemos apoyar de sentimiento, de estacionalidad, de mil cosas, datos fundamentales, de mil cosas, pero lo más importante es el precio. Bueno, aquí, fijaros que comentaba que de máximos a mínimos el Nasdaq cae en vertical, muy volátil, solo han pasado 2 años y medio, si este es el mínimo de mercado. El Nasdaq cayó ya digo en vertical y se fue, su mínimo lo marcó muy rápido y desde ahí está en lateral. Pero hay dos maneras de corregir, decimos los técnicos, en precio o en tiempo. No puede corregir en precio como hizo el primer tramo y luego dejando pasar tiempo, que es como está haciendo en el segundo, ¿de acuerdo? Es decir, esto pues es típico de burbujas, ¿de acuerdo? Los primeros impulsos de burbujas, pues el último que apague la luz, ¿no? Que dicen, decir, bueno, como si algún día los defensores de la burbuja del oro, pues si algún día explota, pues supongo que lo hará así, de momento pues